Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5 y en este video abordaremos los temas de muerte celular, estrés oxidativo y cáncer. Vamos a comenzar primero con la definición de la muerte celular. Esta puede ser definida como el cese de las funciones vitales de una célula producida por cambios morfológicos, funcionales y químicos irreversibles. La muerte de las células puede desencadenarse por múltiples causas naturales. Puede ser la pérdida de su función, un daño mecánico, una infección por microorganismos o virus, una acción de agentes químicos tóxicos o la falta de nutrientes. La muerte celular es una parte fundamental del ciclo vital de la célula y la regulación apropiada de este proceso es crucial para mantener la regulación homeostática de un organismo multicelular. Es un evento importante en el desarrollo embrionario y la renovación de tejidos. Puede ser accidental o estar programada, indicada y ejecutada a través de las vías bioquímicas diferentes. Tanto el inicio como la ejecución de la muerte celular son procesos complejos. Puede clasificarse como apoptosis, necrosis o muerte celular autofágica. Como ya mencioné anteriormente, la necrosis y la apoptosis son tipos de muerte celular diferentes, y en el caso de la apoptosis se mantiene el balance fisiológico entre la proliferación y la eliminación celular. Por esta razón, es el tipo de muerte programada más estudiado, mientras que la necrosis es un tipo de muerte accidental o no programada que ocurre cuando factores externos superan las condiciones fisiológicas del tejido y someten a la célula a estrés excesivo e incontrolable. La apoptosis ocurre mediante la detección de ligandos inductores de muerte como ácidos nucleicos, ROS, mediadores inflamatorios, toxinas, fármacos y otras sustancias. Todos estos activan mecanismos que llevan a la célula a su destrucción. Estos ligandos pueden aumentar su concentración como consecuencia de un daño tisular que produce la muerte de otras células, lo cual lleva a la liberación de su contenido al espacio extracelular. Una vez que la célula entra en apoptosis, induce la activación de caspasas, que son proteasas con residuo de cisteína, que fragmentan las proteínas inmediatamente después de los residuos de aspartato. Las caspasas provocan el colapso de los componentes subcelulares, la condensación y fragmentación de ADN y la disminución del tamaño celular y nuclear. En este tipo de muerte, la integridad de la membrana plasmática se mantiene intacta hasta que comienza la formación de cuerpos apoptóticos. La función de estos cuerpos apoptóticos es contener el material celular y evitar que éste actúe como desencadenante para la muerte de otras células. Una vez finalizada la apoptosis, otras células especializadas fagocitan los cuerpos apoptóticos. Para la muerte celular necrótica tenemos que es un proceso pasivo que no requiere síntesis de proteínas nuevas y emplea una cantidad mínima de energía. Se caracteriza por el aumento del calcio intracelular, la disfunción mitocondrial, el aumento en las especies reactivas de oxígeno y la proteólisis inducida por calpaínas y catepsinas. Las calpaínas son enzimas proteolíticas que tienen una cisteína en su sitio catalítico, por lo que también se les conoce como cisteína peptidasa. No son lisosomales y su actividad depende del calcio. Las catepsinas, que vienen del griego digerir, son proteasas que requieren un medio ligeramente ácido para funcionar. Sobre las diferencias, tenemos que la apoptosis tenemos que en la apoptosis vamos a encontrar un redondeamiento de la célula, retracción de los pseudópodos, reducción del volumen nuclear y celular, condensación y fragmentación de cromatina, abultamientos de la membrana plasmática, formación de cuerpos apoptóticos e invaginación por parte de los fagocitos. Mientras que en la necrosis vamos a encontrar un aumento en el volumen celular, hinchamiento de orgánulos, dilatación del retículo endoplásmico, ruptura de la membrana plasmática y liberación explosiva del contenido citoplasmático al espacio extracelular. Una de las diferencias más notables de estos dos tipos de muerte celular es que la apoptosis no causa inflamación y la necrosis sí lo hace. Hablando en cuanto a los ejemplos de la apoptosis, podemos comenzar con la destrucción de células durante la embriogénesis. Esto va a permitir el desarrollo y la maduración normal de los tejidos que se están formando. La apoptosis va a resultar ser un fenómeno fisiológico fundamental durante el desarrollo embrionario, ya que va a permitir
un adecuado balance del número celular del organismo en crecimiento, así como también la regresión de estructuras que tuvieron una función, pero que actualmente ya no son necesarias. Otro ejemplo es la descamación del endometrio durante el ciclo menstrual, eh, principalmente en la fase menstrual, que dura aproximadamente 5 días. Después vamos a tener al activo recambio celular de la mucosa del tubo digestivo. Esto va a ocurrir con el objetivo de que se encuentren pues en óptimas condiciones la mucosa para poder realizar sus funciones. Un ejemplo de la necrosis podemos ver que va a suceder debido a varios fenómenos. Primero, los agentes físicos, los agentes químicos, agentes biológicos o también de hipersensibilidad. Vamos a tener que el primero es la energía radiante que puede producir necrosis por la ionización de los elementos celulares, que va a causar una alteración del equilibrio físico-químico del citoplasma. También la energía eléctrica va a producir un cambio de temperatura en el sitio de entrada y de salida de la descarga, y pues esto nos va a llevar a una alteración de la ionización celular. El frío también va a producir necrosis porque va a haber una disminución del riego sanguíneo y por lo tanto se va a dar una cristalización del citoplasma. Al contrario, el calor va a producir necrosis porque pues existe una combustión celular y por lo tanto va a llevar una inactivación enzimática y pues también hipermetabolismo con acumulación de residuos ácidos. También el traumatismo directo puede destruir las membranas celulares, alterando de esta forma la integridad celular. Dentro de los agentes químicos tenemos que algunas sustancias que normalmente son inofensivas o inocuas como la sal y la glucosa pueden producir necrosis si actúan en concentraciones elevadas, pues van a alterar la osmolaridad celular. Agentes biológicos como las bacterias, los virus, los protozoos, también pueden producir una necrosis por elaboración de toxinas, como es el caso de las bacterias, o también por lesión celular directa en el caso de los virus. La hipersensibilidad pues va a ser un tipo específico que va a causar necrosis y va a ser producido por mecanismos inmunológicos de reacción antígeno-anticuerpo, como puede ocurrir en la sensibilidad a drogas o en enfermedades como pues la enfermedad reumática, periartritis nodosa y tiroiditis. Hablando un poco más de los ejemplos de necrosis, tenemos a necrosis coagulativa. Esta va a ocurrir cuando hay una desnaturalización de proteínas y pues esto nos va a llevar a que se evite la proteólisis. Un ejemplo de ello va a ser el infarto al miocardio después de la hipoxia. Y en la imagen podemos observar una conservación de la arquitectura tisular. Sin embargo, pues va a haber abundantes eosinófilos. Otro ejemplo es la necrosis caseosa. Esta va a tener una forma específica, pues va a ser como una ramita de la necrosis coagulativa y se va a localizar en focos de infección tuberculosa principalmente. Va a ser el resultado de la combinación de proteínas y lípidos coagulados. También tenemos a la necrosis licuefactiva. Esta va a ser característica de las infecciones bacterianas y pues muy ocasionalmente por hongos. Estos agentes van a constituir estímulos poderosos para la acumulación de células inflamatorias. Vamos a tener que va a existir una digestión enzimática que va a dirigirse en forma completa a las células muertas y nos va a dar como resultado final la transformación del tejido en una masa líquida viscosa y pues si ya tiene un avanzado proceso o ya existió una transformación del tejido, pues se va a convertir en una masa como amarillenta y cremosa. Y esto pues va a ser debido a la presencia de leucocitos muertos y pues se va a denominar pus. Un ejemplo de ello van a ser las infecciones bacterianas por hongos o también por hongos.
y también los infartos cerebrales. Y pues como podemos ver en la imagen, pues se va a presentar una coloración amarillenta en el área afectada. También está la necrosis grasa, que va a ocurrir por la destrucción de áreas focales de grasa por acción enzimática. Un ejemplo muy característico de ello es la necrosis pancreática aguda. Y por último tenemos la necrosis gangrenosa. Esta va a predominar principalmente en las extremidades, tanto en miembros inferiores como miembros superiores. Y esto se va a deber a la pérdida de aporte sanguíneo y va a ser caracterizada por cambios de coloración pues negra y pues también un olor fétido. Ahora hablaremos sobre el estrés oxidativo. La producción de energía para los procesos celulares requiere de oxígeno. Este en su estado natural se encuentra en un estado conocido como triplete, lo que significa que si se considera un radical libre como una molécula con un electrón desapareado, la molécula de oxígeno se comporta como un doble radical libre, que indica que tiene dos electrones desapareados, lo cual le confiere la característica de ser un elemento altamente oxidante. Es decir, que esto le permite aceptar electrones de otras moléculas. A partir de esta característica podemos entender su gran reactividad tanto en medios biológicos como fuera del organismo. El oxígeno tiene efectos tanto benéficos como tóxicos relacionados a su estructura y a su gran capacidad de presentar reacciones químicas. Su efecto nocivo involucra el proceso de reducción parcial de oxígeno, ya que mediante este se obtienen las especies reactivas de oxígeno. Una producción incontrolada de estas puede dañar las macromoléculas y también puede alterar los procesos celulares, generando como consecuencia diversos procesos patológicos. Cuando se rompe el equilibrio entre sustancias prooxidantes, como las especies reactivas de oxígeno, y sustancias antioxidantes, se genera el estrés oxidativo. Entonces, el estrés oxidativo surge por el incremento exagerado en la producción de especies reactivas de oxígeno, o también surge debido a la disminución o inhibición de los mecanismos antioxidantes. Las especies reactivas de oxígeno comprenden tanto a los radicales libres de oxígeno como a las moléculas no radicales derivadas de este mismo elemento, que aunque no son radicales libres, poseen la capacidad de generarlos. Estas, debido a su elevada reactividad y prácticamente nula selectividad, son capaces de comprometer la homeostasis celular, dañando biomoléculas de gran importancia en el organismo, lo que conduce a daños celulares, ocasionando alteraciones que desembocan en enfermedades. Las especies reactivas de oxígeno atacan moléculas que contienen dentro de su estructura hidroxilos fenólicos, dobles enlaces carbono-carbono o anillos aromáticos, por lo que las bases nitrogenadas que constituyen las cadenas de ADN, los aminoácidos que forman parte de las proteínas y los ácidos grasos que forman parte de las membranas celulares son un blanco fácil para estas, ya que cumplen con estas condiciones. Su generación en el organismo inicia con la reducción parcial del oxígeno a través de la transferencia de un electrón durante la ruta de la fosforilación oxidativa. Cuando el oxígeno oxida un compuesto, este se reduce gracias a la ganancia de electrones, un electrón a la vez. Al agregar un electrón al oxígeno cuando éste está en su estado fundamental, se forma el anión superóxido. Si se añade otro electrón como producto, se obtendrá el anión peróxido, el cual no es un radical libre, ya que no posee electrones desapareados. De la misma forma, cuando se da la reducción parcial del oxígeno por aceptación de dos electrones, se da paso a la formación de peróxido de hidrógeno a partir de la enzima superóxido dismutasa. Posteriormente, considerando la presencia de metales en el organismo como el hierro o el cobre, a través de la reacción de Fenton, con la participación del peróxido de hidrógeno se puede formar el radical hidroxilo, y cuando el oxígeno acepta 4 electrones se forma una molécula de agua. Conociendo esto, podemos definir a las especies reactivas de oxígeno como las formas reducidas del oxígeno. En estas tablitas podemos ver las especies reactivas de oxígeno más importantes. Las especies reactivas de oxígeno son producto del metabolismo celular. Dentro de las fuentes endógenas encontramos a la ruta de la fosforilación oxidativa,
que se lleva a cabo en la mitocondria y que constituye la ruta de generación de especies reactivas de oxígeno más importante en el organismo, ya que a través de esta se lleva a cabo la respiración celular y la generación de ATP. Además de la respiración celular, existen otras fuentes celulares capaces de generar especies reactivas de oxígeno, como lo son algunas células del sistema inmune, como los neutrófilos y macrófagos, que al ser activados por diversas proteínas señalizadoras u otras células, producen especies reactivas de oxígeno y los emplean con la finalidad de combatir organismos invasores como bacterias. Otras células como fibroblastos, células endoteliales, musculares lisas, vasculares, monocitos cardíacos y algunas del tejido tiroideo también son capaces de producir especies reactivas de oxígeno y regular cascadas intracelulares de señalización. Las especies reactivas de oxígeno también se pueden generar por fuentes exógenas, que son otros factores o fuentes que favorecen su formación por la degradación o metabolismo de compuestos exógenos después de ser absorbidos por el organismo, como por ejemplo la exposición a la contaminación ambiental, a metales pesados como mercurio, hierro o plomo, algunas drogas, disolventes químicos, humo de tabaco, alcohol y radiación. Las especies reactivas de oxígeno son importantes en procesos celulares para el adecuado desarrollo del organismo. Sin embargo, es necesario mantenerlas en concentraciones normales. Los antioxidantes desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento normal de la concentración de especies reactivas de oxígeno y actúan principalmente de tres formas: previniendo la iniciación de las reacciones por las especies reactivas de oxígeno, también bloquean su propagación y reparan los daños ocasionados por estas en el organismo. El cuerpo humano posee mecanismos endógenos para mantener las especies reactivas de oxígeno en concentraciones normales. Algunos de ellos son las enzimas antioxidantes como el superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa. Y además de los mecanismos antioxidantes endógenos, también tenemos que considerar a los antioxidantes exógenos, que son moléculas naturales o sintéticas presentes en los alimentos en concentraciones variables, como por ejemplo la vitamina C, resveratrol, B-caroteno, quercetina y ácido gálico. Ahora veremos la importancia biomédica. El estrés oxidativo, pues, es una característica de las enfermedades inflamatorias en la cual las células del sistema inmunitario producen ROS, especies reactivas de oxígeno, en respuesta a un estímulo. Este estrés oxidativo puede ser tanto localizado, por ejemplo, en la pared vascular en la aterosclerosis, y también puede ser sistémico, por ejemplo, en la diabetes. Además, como vemos en el esquema, también radica en el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, como son enfermedades cardiovasculares, hepáticas, las neurodegenerativas, también diabetes, cáncer e incluso el envejecimiento por los radicales libres que se generan por inflamación, tabaco, iones metálicos, ejercicio extremo, entre otros. Como había mencionado, está presente en enfermedades cardiovasculares, ya que se ha demostrado que la oxidación desempeña un papel en la patogénesis de la arteriosclerosis, ya que la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad inicia la captación de LDL por los macrófagos y se forman células patógenas presentes en abundancia en cardiosclerosis. Además, estos procesos de oxidación pueden resultar en lípidos oxidados con efecto proinflamatorio. En la hipertensión se encontró correlación con el radioglutatión reducido y también el oxidado, como marcadores de oxidación y una lesión en concentraciones de microalbuminuria.
así como disminuye la actividad de glutatión peroxidasa 1. Y esto puede ser un factor de riesgo en pacientes con antecedentes de angina. Y pues esto apoya la participación del estrés oxidativo en esta enfermedad. En cuanto a la diabetes, varios estudios clínicos han demostrado que se asocia fuertemente con este estrés oxidativo. Por ello, hay un daño celular que afecta la función de las células pancreáticas y va deteriorando la expresión de enzimas antioxidantes y los hace sensibles a especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. También afecta la vía del sorbitol, que afectará la función y estructura de las células con la disminución de NADPH. En cuanto a la carcinogénesis, voy a hablar muy brevemente porque ahorita lo van a abordar, pero su relación con el estrés oxidativo es que oxida el material genético y hay una formación de 8 oxígeno de G y va a hacer errores en la replicación del DNA por forma espontánea por los agentes oxidantes. Y también las especies reactivas de oxígeno son causales de la activación de los oncogenes. En cuanto a otras enfermedades, en el Parkinson está implicado en la pérdida de células nigroestriadas y defectos en la cadena respiratoria mitocondrial. Por otro lado, en el Alzheimer, una de las hipótesis sería que está relacionada con la patogénesis, con la mitocondria y el estrés oxidativo, ya que hay varios marcadores de este estrés, como la acroleína, malondialdehído, F2-isoprostanos y 4-hidroxi-2, 3-nonenal, que se encuentran en cerebro y líquido cerebroespinal. En las enfermedades hepáticas igual hay una gran participación de mecanismos de inflamación en la cirrosis biliar o alcohólica. También ha afectado al páncreas y al tracto digestivo, ya que hay un aumento en la peroxidación de lípidos y bajan las enzimas antioxidantes. En cuanto al asma, hay tanto inflamación como estrés oxidativo, porque hay un desequilibrio en la actividad de las especies oxidativas que promueve daño y disminuyen los antioxidantes. Y va a alterar la señalización celular y el metabolismo del ácido araquidónico, y por lo tanto aumenta la inflamación sistémica. Y en cuanto al envejecimiento, disminuyen los antioxidantes y se acumulan proteínas oxidadas e incrementan la producción de peróxido de hidrógeno y en oxígeno en comparación con unas células jóvenes. A continuación vamos con el cáncer. El cáncer es una enfermedad genética caracterizada por el crecimiento descontrolado de las células anormales en el cuerpo. Se conocen 4 características principales, como la pérdida del mecanismo de la apoptosis, el cual llevará a la inmortalización de la célula, la proliferación celular descontrolada, que lleva a su crecimiento y diseminación celular, la evasión de la respuesta inmunitaria, con la creación de un microambiente antiinflamatorio que favorece al crecimiento celular, y la capacidad para invadir tejidos locales y a distancia. Esto, cuando ocurre a distancia, se va a conocer como metástasis. Las células normales se dividen y mueren durante un periodo de tiempo programado. Sin embargo, la célula cancerosa va a perder esta capacidad para morir y para dividirse. Entonces, va a dividirse sin límites, llegando a formar masas que se van a llamar tumores o neoplasias, que en su expansión pueden destruir y sustituir algunos tejidos sanos. Asimismo, también van a poder desarrollar mutaciones
que no van a ser reparadas y que van a perder esta capacidad para morir. Existen muchos otros agentes causantes del cáncer, los cuales van conocidos como carcinógenos. Existen carcinógenos biológicos, como las infecciones por algunos virus, bacterias o parásitos. En cuanto a los virus, estos se van a dividir en dos grupos: los virus tumorales de DNA, entre ellos podemos encontrar al adenovirus, y los virus tumorales de RNA, como el virus del VIH. Estos virus tumorales pueden transformar las células porque portan genes cuyos productos interfieren con las actividades reguladoras del crecimiento de las células normales. Y en cuanto a las bacterias, podemos encontrar a la Helicobacter pylori. También existen carcinógenos físicos como la radiación ionizante y la radiación ultravioleta. Y por último existen carcinógenos químicos como el compuesto químico del asbesto, el arsénico o el humo del cigarro. Estos carcinógenos químicos han demostrado ser mutágenos directos o que se convierten en compuestos mutágenos por acción de enzimas celulares. Todos estos agentes van a tener una propiedad en común, la cual es alterar el genoma. Entre los tipos de cáncer, estos se van a definir principalmente por el tejido o órgano que del que se originan. También aquí podemos encontrar a los carcinomas, que son cánceres que se originan a partir de células epiteliales. Los sarcomas, que son cánceres que se forman a partir del tejido conectivo, del que derivan músculos, huesos, cartílago y tejido graso. También hay leucemia, que son cánceres que se originan en la médula ósea. Y por último encontramos a los linfomas, que se desarrollan a partir de tejido linfático. Los genes celulares normales asociados a la formación del cáncer se dividen en tres categorías principales, según sus actividades. El primero son los oncogenes, que son secuencias que estimulan el crecimiento y la proliferación celular al codificar proteínas. Cuando estos están mutados, el cambio en la expresión puede conducir a una proliferación celular no controlada o al cáncer. Al codificar estas proteínas van a favorecer la pérdida del control del crecimiento y la conversión de una célula a un estado maligno. Los segundos son los genes supresores de tumores. Estas son secuencias que inhiben la proliferación celular al codificar proteínas y también los podemos llamar como anti-oncogenes. Y los terceros son los genes de apoptosis. Son secuencias que controlan la muerte celular programada. En esta categoría existen los genes proapoptóticos, los cuales actúan como supresores de tumores y normalmente inhiben la supervivencia celular, mientras que existen también los genes antiapoptóticos, los cuales van a promover la supervivencia celular. Por lo tanto, una falla de los genes proapoptóticos o una hiperactividad de los genes antiapoptóticos va a alentar a la transformación de las neoplasias de las células. Y bueno, los oncogenes van a estar involucrados en los procesos que promueven el crecimiento celular, mientras que los genes supresores de tumores van a amortiguar el crecimiento y la proliferación celular, y los genes involucrados en la apoptosis van a inhibir las señales de muerte celular. Como bien sabemos, los órganos corporales están compuestos de dos tipos de tejido, el tejido parenquimatoso y el estroma o tejido de sostén. Las células de tejido parenquimatoso representan los componentes funcionales de un órgano, mientras que las células parenquimatosas de un tumor determinan su conducta y son el componente por el cual se denomina el tumor. El tejido de sostén va a incluir la matriz extracelular y el tejido conectivo que rodea a las células parenquimatosas. Los vasos linfáticos y sanguíneos proporcionan nutrientes y soporte a las células parenquimatosas. Por definición, un tumor es una hinchazón causada por varios padecimientos que incluyen inflamación y traumatismo. El término se ha utilizado para definir una masa de células que surge debido a una proliferación. Las neoplasias suelen clasificarse como benignas y malignas.
Las neoplasias que contienen células bien diferenciadas que están aglomeradas en una sola masa se van a considerar benignas. Estos tumores no suelen causar la muerte a menos que su localización o tamaño interfiera con funciones vitales. En contraste a esto, las neoplasias malignas están menos diferenciadas y tienen capacidad de liberarse, entrando así al sistema circulatorio o linfático y formando tumores malignos secundarios en otros sitios, como veremos más adelante. Los tumores suelen nombrarse agregando el sufijo -oma al tipo de tejido parenquimatoso del cual se originó el crecimiento. Así, un tumor benigno de tejido epitelial glandular se denomina adenoma y un tumor benigno de tejido óseo se denomina osteoma. Los papilomas van a ser prolongaciones microscópicas o macroscópicas que van a asemejarse a dedos y van a ser benignas y van a crecer en cualquier superficie. El término carcinoma se utiliza para designar un tumor maligno originado en el tejido epitelial. En el caso de un tumor maligno de tejido epitelial glandular, se utiliza el término adenocarcinoma. Los tumores malignos de origen mesenquimatoso se denominan sarcomas. Aquí se van a mostrar algunas tablas con algunos nombres de tumores benignos y malignos para que los estudien a fondo más a detalle. Las neoplasias benignas y malignas también suelen distinguirse por características específicas, tales como las características de las células, su tasa de crecimiento, la forma de crecimiento, capacidad de invadir y metastatizar otras partes del cuerpo y su potencial para causar la muerte. Las neoplasias benignas van a ser tumores que se componen de células bien diferenciadas que se asemejan a las células del tejido de origen y se caracteriza por una tasa de crecimiento lenta, progresiva y en ocasiones se detiene o involuciona. Crecen mediante expansión y permanecen localizadas en un sitio de origen, y estas van a carecer de la capacidad de infiltrar, invadir o metastatizar sitios distantes, debido a que se expande con lentitud, desarrollando un borde de tejido conectivo comprimido que va a rodear este tejido denominado cápsula fibrosa. Esta cápsula es la responsable de la demarcación definida entre el tumor benigno y los tejidos adyacentes, un factor que va a facilitar la extirpación quirúrgica. Los tumores benignos suelen ser una amenaza mucho menor para la salud y bienestar que los tumores malignos y no suelen causar la muerte a menos que estos interfieran con las funciones vitales debido a su localización anatómica. Los tumores benignos también pueden causar trastornos en la función de estructuras adyacentes o distantes al producir presión sobre los tejidos, vasos sanguíneos o nervios. Algunos tumores se conocen por su capacidad de causar alteraciones en la función corporal mediante la producción anómala de hormonas. En las neoplasias malignas que invaden y destruyen los tejidos circundantes y se dispersan a otras partes del cuerpo, tienden a crecer con rapidez y diseminarse ampliamente, y tienen el potencial de causar la muerte. Debido a su rápida tasa de crecimiento, los tumores malignos llegan a comprimir los vasos sanguíneos y superan su riego sanguíneo, con lo que causan isquemia y lesión tisular. Algunas neoplasias malignas secretan hormonas y citocinas, al igual liberan enzimas y toxinas o inducen una respuesta inflamatoria que lesiona el tejido normal, así como el tumor mismo. Varias neoplasias malignas van a secretar factor de crecimiento del endotelio vascular, el cual va a alimentar el suministro de sangre al tumor y va a facilitar un crecimiento rápido. Dentro de estas neoplasias existen dos categorías, las cuales son los tumores sólidos y los cánceres hematológicos. Los tumores sólidos en un principio estaban confinados a un tejido u órgano específico. Conforme progresa el crecimiento del tumor sólido primario, se van a desprender células de la masa tumoral original y estas van a invadir los tejidos circundantes y van a entrar al sistema sanguíneo y linfático para diseminarse a sitios distantes en un proceso denominado metástasis. Y bueno, estas serían nuestras referencias. Sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.